Ya estamos de vuelta en 8 Magazine. Estoy pensando en poner una ventanita con lo que pasa en plató mientras la publicidad, porque a veces es intenso, el debate que tenemos aquí, pero a la altura del que vamos a tener en los próximos minutos en esta tertulia del martes aquí en 8 Magazine. No se han perdido nada porque lo damos todo también durante la tertulia. Vamos a hablar de muchas cuestiones relacionadas con la actualidad y lo vamos a hacer con Nuria Bravo. Buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Me acompaña también Borja Rosales, que ha venido muchas veces a este plató, pero representando a Tierra de Lara casi siempre, con otras facetas. Esta vez se incorpora como tertuliano. Así que quiero darte especialmente las gracias, Borja. Espero que esta es la primera, pero que no sea la última, ¿vale? Pues nada, encantado de venir, de debutar en esta nueva faceta y encantado de la compañía que me has puesto además. Muy bien, pues luego al final me dices si repites o no, ¿vale? Muy bien. Y una veterana y amiga de este programa que nos acompaña también esta noche en el plató, Cruz Hernández. Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo Encantada de estar otra vez en el plató. Y nosotros de que estés con nosotros. Y con nuestros tertulianos y además de Lara, que es de mis raíces. Por cierto, por si luego se me olvida o no tenemos tiempo, hay una cita este fin de semana, ¿no? Una cita micológica en Tierra de Lara, Borja. Exacto, este año hacemos por tercer año consecutivo ya el Micolara, que al final es una actividad que pretende poner en valor pues esa gastronomía que tan rica tenemos en la zona de la sierra como es la micológica, y un poco también una manera de dejar claro que los pueblos no se cierran en verano, solo están abiertos en verano, sino que en invierno también saben, no echamos el cerrojo. Estupendo. Bueno, pues ahora ya me he ganado a Borja con eso y podemos empezar. Vamos a hablar, por cierto, de medio rural. La semana pasada nos ocupábamos aquí en 8 Magazine con invitadas que llegaban desde Prado Luengo y de Fresneda, de la convocatoria de movilización que hicieron el pasado fin de semana, concretamente en la jornada del sábado. Los vecinos de la Sierra de la Demanda protagonizaban una marcha, recorrían los 9 kilómetros que separan los municipios perjudicados por los recortes sanitarios que se han producido en la zona. Seguro que recuerdan el tema, pero han trasladado a la médico que atendía en Fresneda de la Sierra, no se ha cubierto esa plaza y ahora los vecinos de Fresneda tienen que desplazarse a Prado Luengo, y no solo eso, sino que algunas localidades alrededor de Fresneda que también atendía esa facultativa, pues ahora pasan a depender de los dos médicos que hay en Prado Luengo. Ese era el tema de la protesta en esa zona en concreto, pero saben que, y lo hemos abordado también en este programa, que hay un problema con los profesionales sanitarios, que se van a jubilar muchos médicos de atención primaria, que por el concurso de traslados faltan numerosos pediatras en zonas como Aranda, Briviesca, Miranda, en la propia capital. La situación es bien complicada. Partimos de Prado Luengo y Fresneda porque se ha movilizado este fin de semana, pero la situación es complicada en general. Nuria, ¿cómo la ves tú? Pues yo he estado echando una ojeada a la información que se está difundiendo y bueno, pues llama la atención, ¿no? Yo creo que él también comenta lo que ha comentado antes, o lo podemos unir con el tema de que la gente que vive en los pueblos no solo hay vida en los pueblos durante el verano, sino que la hay durante todo el año, y que por desgracia la población castellano-leonesa, sobre todo las que viven en el ámbito rural, está muy envejecida. Son personas que a veces tienen también dificultad para desplazarse a los centros médicos, y bueno, el que encima se vean esas atenciones recortadas, pues creo que es preocupante. Borja, tú estás muy relacionada a través de la Asociación para el Desarrollo de Tierra de Lara con el ámbito rural. ¿Te referías a ello al principio? ¿Cómo ves el panorama? Pues desolador. Desolador, porque al final estamos hablando de personas, no hay que olvidarse. Yo creo que a veces las administraciones confunden los números con las personas. La situación que están viviendo muchos de los habitantes que viven en los pueblos, en el medio rural, pues es dramática, porque al final estamos hablando de la salud de la gente, y a la gente no se la puede tratar como números. No podemos mover médicos en función del número que haya de personas, sino en función de la gente y de esas personas. Yo creo que falta un estudio sobre el terreno de la realidad, ¿no? Que salga toda esta gente que está saliendo en pantalla a manifestarse, pone ya muy en evidencia la situación. La situación es muy complicada.
perder médicos facultativos en la capital, pues realmente es duro, ¿no? Pero cuando quitas un facultativo en el medio rural, lo estás haciendo pues una herida bastante más profunda, ¿no? Yo creo que existe solución y soluciones no tan complicadas para mejorar esa calidad del servicio que existe en los pueblos, que cada año se ha ido viendo cómo ha ido mermándose y que muchas cosas pues son de fácil solución. No sé si... Sí, adelante. Es que estaba pensando que es justo la pescadilla que se muerde la cola, porque se asigna determinado número de cartillas, se asigna un médico en función del número de cartillas que hay, pero también hay menos gente empadronada si no hay servicios como un médico, por ejemplo, ¿no? Hay poca gente que se va a vivir al medio rural porque no cuenta con esos servicios, pero si no hay gente, no hay esos servicios. ¿Cómo se los que están, y los que están tienen el mismo derecho que cualquiera de ser bien atendidos en la seguridad social. Efectivamente. Mi madre vive en el pueblo. Es una mujer de 70 años, me ha dicho que no la ponga como ejemplo, pero la va a poner. Vaya. ¿Y qué pasa? Que toma una medicación, como cualquier persona mayor, y tiene que desplazarse todo, cuando necesita la medicación, 1 kilómetro a Campola, donde tiene su consultorio. La mujer tiene 70 años y no tiene transporte. O la baja alguien, o no hay una manera de coordinar esa receta trimestral, mensual o como sea, sin obligar a un desplazamiento a una persona. Te hablo 1 kilómetro y hay gente que está con el consultorio a 5, 6, 7 kilómetros. Como bien comentaba, son gente, la mayoría gente mayor. Muchas no tienen esa posibilidad de desplazarse con un vehículo y sin embargo no tienes acceso a una sanidad que podemos tener cualquiera en la capital. Y eso no es justo. Al final esas personas son auténticos valientes, porque quedarse en el medio rural viviendo, cuando ves que cada vez están mermando más los derechos, pues son auténticos valientes. Nosotros, de hecho, ya les tratamos como colectivos en riesgo de exclusión, porque estas personas ya no tienen acceso a Internet, a la sanidad, a la cultura, como podemos tener cualquiera en la capital. Perdona, Borja, pero es que estamos hablando de núcleos rurales pequeños y no tan pequeños, Cruz, porque esta situación también se complica en lugares como Aranda, como Miranda, como Briviesca, con un número de población pues más grande que los ejemplos que nos ponía Yo Borja. soy de las que pienso que no están bien pagados, además, los médicos, que tienen unos desplazamientos de pueblo a un pueblo, que yo siempre he dicho en los sacerdotes, que siempre van de pueblo a pueblo, y tienen que dar un servicio a esa gente que encima son los más desprotegidos, porque viven mucho más solos, sin los hijos que a lo mejor viven en otros pueblos o viven en la ciudad. Entonces yo creo que hay que protegerles mucho más. Y luego hay otra cosa, y es que estas personas como médicos parece ser que no les han convocado unas oposiciones, son gente que no lo tienen todo muy seguro, que les van a jubilar y no son... A mí me parece que tanto para los enfermos como para los médicos esto está muy mal tratado, y desde luego estoy de acuerdo que a la gente que está en los pueblos hay que tratarles como a los de la ciudad, ni más ni menos, y sobre todo porque hay gente muy mayor que no pueden desplazarse, o sea, no pueden coger un autobús. ¿Habéis puesto sobre la mesa algunos temas que son recurrentes no solo cuando hablamos de sanidad, cuando hablamos de la provincia, hablamos de despoblación, hablamos de envejecimiento de la población? ¿Creéis que debería haber, por ejemplo, en el tema sanitario, pero me sirve también para el educativo, criterios distintos en función de las circunstancias en general, pero circunstancias sociales, demográficas, pero también orográficas, por ejemplo, ¿no? No. Las circunstancias. Aquí todos somos iguales. Pero si somos todos iguales y atendemos solo por número de cartillas, un montón de sitios dejarán de atender. Igual había que hacer una discriminación. No sé cómo plantearlo, no sé cómo debería, no sé si debería ser así, o al menos tener en cuenta las circunstancias que rodean una provincia como esta. ¿Creéis que deberían ser distintas? Hombre, yo creo que a nivel educativo sí que hay algo de eso, ¿no? En algún momento también que lo hemos comentado, es decir, hay en poblaciones donde el ratio de los alumnos es muy pequeño y se sigue manteniendo el colegio. Y quizá con el tema sanitario se tiene que hacer algo similar. Claro. A nivel de haber más facultativos, o si no, igual el poder proporcionar un transporte para que las personas de determinados centros puedan desplazarse
desplazarse a donde está el médico y se evite que el médico se desplace perdiendo tiempo. Te voy a decir una cosa. Y sea al revés, no lo sé. Lo de la educación, por ejemplo, los niños es mucho más fácil que vaya un autobús, les recoge, les lleve al pueblo de al lado, que haya más niños. Pero a la gente mayor es imposible que se les pueda subir a un autobús con nieve, con lluvia, con frío. Es que les tienen que tener allí un médico, porque hay gente que además tiene sintrón. O sea que es que una medicación muy... hay que llevarla un seguimiento, claro. Sí, un seguimiento. Borja, tú decías que se te ocurren algunas medidas muy concretas. Al final todo enfoca a lo mismo. Está muy en boga ahora el tema de la despoblación, del movimiento en un poco de desarrollo en el mundo rural, y sin embargo por otro lado ves noticias en este sentido que parece que cuando vas a sacar un poco la cabeza del agua te la vuelven a meter hacia abajo, ¿no? Entonces lo que primero tiene que haber es decisión, o sí o no. No podemos estar por un lado diciendo que la despoblación es mala y que hay que dar vida a los pueblos y por otro lado sacar líneas de actuación en este sentido. Lógicamente, si una persona quiere que se afinque en un pueblo y se fije población en el medio rural, tiene que haber unos servicios. Los servicios cuestan dinero, no hay más. Otra cosa es que diga, pues mira, nos salen caros en el medio rural, nos salen muy caros y no nos interesa, ¿no? Que parece que va por ahí la línea, por lo menos mi intuición, ¿no? Pero sí que está claro que sería un error. Al final, una persona que se quiera fijar en el medio rural, tienes que ponerle un poco las cosas bien. Y hablabas de discriminación positiva, pues igual debería haber discriminación positiva hacia el más débil. En este caso el más débil son los pueblos, claro, frente a las ciudades. Cuando sin embargo la ciudad es la que se alimenta de todo lo que se hace en los pueblos, ya sea comida, ya sea energía, todo eso surge de los pueblos, ¿no? Y si la ciudad es la que aglutina todos esos recursos, ¿no? Pues bueno, también hay que dar esa prioridad al medio rural, al más débil, en una discriminación positiva. Oye, y a los políticos se les llena la boca diciendo hay que proteger a la educación y a la sanidad. Bueno, pues vamos a empezar por proteger a la gente mayor de los pueblos, que son los más desfavorecidos. Hay que proteger a las personas. Eso. Hay que proteger a las personas lo primero. Claro. A veces los políticos tienen que cambiar de rumbo las decisiones, como ha ocurrido, por ejemplo, en la calle Santander, que estábamos hablando, claro, Cruz, justo antes de empezar. El Ayuntamiento de Burgos decidió peatonalizar, bueno, cerrar al tráfico en realidad la calle Santander en las jornadas festivas y también en los domingos, y ahora han decidido que esta medida no ha funcionado. Rectificar es de sabios, y a mí me parece muy bien que cuando una cosa no funciona se rectifica y punto, porque no estaban contentos ni la policía municipal ni los peatones. Y bueno, y además es que en los días de los sábados, por ejemplo, beneficias al comercio, beneficias a la ciudadanía que va de paseo por allí y puede comprar tranquilamente. Pero un domingo, si es en verano, no hay nadie porque se va a los pueblos. Y si es invierno, nada más pasaba el autobús y te tenías que retirar. Y los taxistas no podían pasar. O sea, yo saco a un familiar que lleva unas muletas y había que sacarle al CID. Yo eso no lo he entendido, te lo digo de verdad, no beneficia a nadie, no paseaba nadie. Nuria, ¿a ti qué te parece la medida de cerrarlo al tráfico y después de cambiar de opinión? Bueno, yo creo que lo de cerrar al tráfico tendrían que haberlo hecho con un estudio más amplio del que creo que se hizo. Haber sido también más flexibles. Creo que en una de las tertulias de la fiesta comentamos que estaba la avenida Sanjurjo, creo que es, no, la avenida Arlanzón, sí, cerrada, Arlanzón, y estaba cerrado también, entonces había un caos de tráfico. Creo también que aunque nos pese mucho, la calle Santander es una vía de tránsito desde una zona de Burgos hasta otra importante, y que de momento yo creo que no tiene otra alternativa al tráfico de vehículos. Bueno, y tenemos un puente ahí, además, es que eso es inamovible. También, exactamente, que cruza el río, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es complicado. Seguramente no sea imposible el abordar el que esa zona se peatonalice, pero creo que lo tiene que hacer con un poco más con un planteamiento más estudiado y presentando alternativas, sobre todo también al tráfico. Es que cortas, la ciudad. Ya, claro. Y no hay y de momento no hay una alternativa al tráfico. Sí. Y que yo creo también a nivel de medio ambiente implica que si yo paso por la calle Santander y tardo
X tiempo y si tengo que Si buscar das una toda la alternativa, tengo que dar vuelta, una vuelta mucho más grande, estoy también a nivel medioambiental pues contaminando mucho más. Bueno, claro. pero también se trata de establecer otro modelo igual de movilidad, ¿no? Vamos a hablar de movilidad también el jueves, pero igual van por ahí los tiros. No sé, Borja, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo veo que al final un poco la dinámica que están siguiendo las grandes ciudades es apartar un poco el centro de la ciudad de los vehículos para darle prioridad a las personas, ¿no? Cosa que me parece interesante. El tema de poder andar por el centro, por el casco histórico sin movimiento de coches, pues me parece una idea buena, ¿no? De hecho, cuando se peatonaliza... Perdona, pero tú estás paseando por la calle Santander y te viene el autobús detrás. Sí, estoy hablando de peatonalizar, no estoy diciendo que haya movimiento de vehículos y personas, ¿no? Sino que claro, es que esto se restringía al tráfico y solo pasaba el autobús. Exacto, y me parece una buena idea esa. Otra cosa es lo que se intentó hacer aquí, de no sé si ha sido un conato de ver si puede peatonalizarse o no o qué, pero lógicamente al final hay que demostrar un poco de seriedad y decir pues si es viable o no es viable, si es viable adelante y si no, claro, lo de hacer los experimentos en este sentido quizás es un poco complicado porque luego al final pues tocas muchas sensibilidades, claro. De las taxistas que no pueden pasar, la gente que anda pero con vehículos detrás suyo, pues los comerciantes que igual tampoco sacan el beneficio que esperaban. Los hosteleros, por ejemplo, estaban que fumaban en pipa, porque es que la gente que venía a los hoteles y tenían que pasar por la calle Santander, tenían que dar un recorrido enorme y se perdían, o sea que es que tampoco beneficia a la hostelería. Yo no lo he visto, desde el primer momento no lo he visto viable. Bueno, han rectificado. No sé si el experimento servirá de algo. ¿El experimento de hoy qué tal, Borja? Muy bien. Sí, vale. Me alegro mucho. Repite. Muy bien. Como Cruz y Nuria ya son veteranas y contamos con ellas, contigo también y con todos ustedes, por supuesto. Vamos a seguir actualizando la información de la jornada, lo hacemos en formato express. A vosotros os veo pronto para seguir repasando la actualidad, ¿de acuerdo? Gracias, Nuria, Borja, Cruz, hasta pronto. Noticias Express en 2 minutos.